Bien, chicos, ¿se me escucha bien? Sí, Gracias, Isaac. Bien, bueno, empiezo con el tema 3, que es el último que falta, algo breve. Ya bueno, el tema 3 básicamente habla sobre las enzimas, ¿no? Las enzimas, bien saben que pues básicamente son proteínas, específicamente proteínas especializadas, ¿no? ¿Qué van a hacer estas proteínas? Actuar como catalizadores. ¿Y qué hace un catalizador? Lo que hace es acelerar las reacciones químicas, ¿no? Que ustedes ya conocen, pues. Entonces, ¿por qué acelerar las reacciones químicas? Para mantener el metabolismo. Porque la definición de metabolismo era un conjunto de reacciones químicas para mantener la vida, pues, ¿no? Entonces, si es que no hubiera enzimas, ¿qué pasaría? ¿No? Las reacciones químicas, ¿cómo sucederían? Muy lento, eso en primer lugar. O de plano no se realizarían. Entonces, en pocas palabras, una enzima que hace, acelera. ¿Qué acelera? Las reacciones químicas. Cualquier reacción química que se puedan pensar, las enzimas son necesarias. Esa es la definición de una enzima. Ahora, ¿qué pasa si es que no hubiera enzimas? ¿No? En condiciones normales, como dice acá, o sea, una temperatura de 37 grados, un pH ligeramente ácido, en este caso, si es que no hubiera enzimas, en este caso ¿qué va a pasar? Les dije, las reacciones químicas no se van a producir o son muy lentos. ¿Y eso qué haría? Que el cuerpo no produzca energía, pues, las monedas energéticas, el ATP. Entonces, si no produce esta energía, según las diapositivas de la profesora, pasan dos cosas. No hay contracción muscular y tampoco se generan impulsos nerviosos. Son esos dos puntos, nada más. Ahora, este, cómo es una reacción química, ¿no? Cuando están las enzimas presentes. Esa es la fórmula, pues, la que ustedes ya conocen, ¿no? En este caso, la enzima se va a unir a un sustrato para formar el complejo enzima-sustrato, que es el estado de transición, y este complejo enzima-sustrato se va a transformar en ¿qué? En un producto, ¿no? La enzima, ojo, desde el inicio hasta el final, no cambia para nada. O sea, se puede decir que es reutilizable, porque cuando termina su trabajo acá, va a participar en otra reacción. Se va a unir a otro sustrato, formar el complejo enzima-sustrato, y formar el producto, pues, ¿no? Al enzima no le pasa nada. Es por eso que acá dice que no se consumen en el proceso. ¿No? Y acá con imágenes, pues, ¿no? En este caso, este, esta imagen de la izquierda que ven acá es un primer modelo que hizo Fisher en el siglo XIX, me parece, en el que se conoce como el modelo de la llave y cerradura, pues, ¿no? O sea, básicamente la estructura del sustrato va a coincidir exactamente con la estructura de la enzima. Pero, ¿qué parte de la enzima? La enzima tiene una parte que se le conoce como el sitio activo o sitio catalítico, centro activo o centro catalítico, ¿no? Que es esta por este que está acá. ¿Cuál es la función de este centro activo de una enzima? Permitir la unión con el sustrato, ¿no? ¿Para formar qué? El complejo enzima-sustrato. Ok, y así se produce la reacción química y al final pues me suelta el producto, ¿no? Que está acá. Este es el modelo llave cerradura, pero un siglo después, en el siglo XX, hubo otro señor que dijo que esto es verdad, sin embargo, no siempre se cumple eso de llave cerradura, o sea, de que una enzima tiene específicamente la estructura para que coincida con la forma del sustrato, ¿no? Sino que una enzima puede ser ligeramente diferente y cuando el sustrato se acerque, pues la enzima va a hacer que su sitio activo, su sitio catalítico, digamos, se reorganice ligeramente para que se pueda acoplar al sustrato. Eso varía en algo, no cambia nada la reacción química, simplemente es como que el sitio activo de la enzima se va a acomodar a la forma del sustrato para que se pueda formar el complejo enzima-sustrato y dé el mismo producto. No pasa nada. Ahora, ¿cómo se aumenta la velocidad, ¿no? En este caso. Es decir, ¿cómo una enzima, qué es lo que hace que una enzima pueda aumentar la velocidad de una reacción química? Porque su definición o su función es acelerar las reacciones químicas. Es disminuyendo la energía de activación, ¿no? Eso probablemente.
Según yo van a preguntándose por qué es algo importante, ¿no? Es una relación inversamente proporcional, porque si aumenta la velocidad, disminuye la energía de activación. O si aumenta la energía de activación, disminuye la velocidad, que en ese caso la enzima no estaría trabajando bien. Entonces, principalmente, ¿cómo se aumenta la velocidad? Disminuyendo la energía de activación. Ahora, también hay otra forma de aumentar la velocidad, ¿no? Que es elevando la temperatura. Pero esto porque es peligroso, porque si se llega a temperaturas de 40, 41, eso ya es muy grave para el ser humano, pues, ¿no? Empieza a convulsionar. Entonces, es por eso que este proceso de disminuir la energía de activación es el más factible, el más eficaz, para que se puedan dar las reacciones químicas y se pueda sostener la vida. Pero, ¿qué es la energía de activación? En este caso, acá, a ver, es la energía mínima que tú necesitas para que se pueda formar el complejo enzima-sustrato. Cuando se forma el complejo enzima-sustrato, tú puedes decir que estás en el estado de transición. Acá en esta imagen. Acá está el complejo enzima-sustrato ya formado, que justamente acá ocurre ¿qué cosa? El estado de transición. ¿Qué es el estado de transición? Es un momento, una etapa muy breve, en este caso que, como ustedes están viendo acá, alta energía, acá la curva está subiendo y en el pico, alta energía, y es muy inestable. ¿Por qué es inestable? Porque acá el sustrato ha roto sus enlaces para formar los productos. Es por eso que es muy inestable. Donde justamente el sustrato rompe sus enlaces, pero el producto aún no se ha formado. Es como que el sustrato ya dejó de ser sustrato, pero el producto aún no se forma, ¿no? Simplemente los enlaces del sustrato se han roto. En ese momento es el estado de transición, que es cuando la energía de activación es, este, digamos, la máxima. Y bueno, en este cuadro se toma como ejemplo la glucosa que cuando le añades oxígeno, que te da como producto dióxido de carbono y agua, pues, ¿no? Si es que ustedes no utilizan, si es que su cuerpo no utilizaría una enzima, la energía que necesitan para que se pueda realizar esta reacción química va a ser más alta. Entonces, eso, o sea, sí, ¿te va a formar el producto? Sí, pero vas a gastar mucha energía. Es por eso que necesitas las enzimas, que justamente van a utilizar menos energía para formar el mismo producto. Nada más. Ahora, una característica de las enzimas es que tienen una alta especificidad. ¿Qué es la alta especificidad enzimática? Es cuando las enzimas pueden, primero, reconocen a su sustrato al que pueden unirse y en segundo lugar, pues van a actuar con ellos, ¿no? O sea, se van a unir, ¿no? Pero puede ser a un único sustrato, que justamente se le va a llamar como especificidad absoluta, cuando solamente es uno, o si es a un grupo reducido, o sea, varios sustratos, se le va a conocer como amplia, nada más. La absoluta, un sustrato, amplia, varios sustratos. El ejemplo que dio la profesora es el de la glucokinasa y la isoquinasa, pues, ¿no? La glucokinasa únicamente es una enzima que va a permitir que la glucosa, que es el sustrato, se una al sitio activo de esta glucokinasa. O sea, esta glucosa se va a unir a esta enzima que es la glucokinasa en su sitio activo. Cuando se unen, forma el complejo enzima-sustrato y eso va a llegar a formar el producto, que justamente va a ser la glucosa 6-fosfato. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho acá? La glucokinasa ha hecho que la glucosa, en este caso, pueda obtener un fósforo, un grupo fosfato del ATP para que se una a la glucosa y cuando tú unes un grupo fosfato a la glucosa, se va a llamar glucosa 6-fosfato, ¿no? Y entonces, si el ATP pierde un fosfato, ¿cómo se le conoce? ADP, el adenosín difosfato. Digamos, tri. Ahora, ¿qué pasa con la sapinasa? La sapinasa es una enzima que puede unirse a no solamente a la glucosa, sino también, por ejemplo, a la manosa, a la fructosa. O sea, en pocas palabras, a las hexosas, pues, ¿no? Entonces, va a utilizar energía, un grupo fosfato, para formar en este caso el producto, ¿no? Añadiéndole un fosfato al sustrato. Que en este caso, si es glucosa, se va a llamar glucosa 6-fosfato, si es manosa, manosa 6-fosfato, si es fructosa, fructosa 6-fosfato. Esa es la idea.
Otros ejemplos, la enzima ureasa va a actuar sobre quién? Sobre la urea, la lactasa sobre la lactosa, y así con cada uno, ¿no? También es de especificidad amplia, ¿no? El alcohol deshidrogenasa sobre los alcoholes, proteasa sobre proteínas, amilasa sobre los glúcidos, y así. Ahora, también está esta clasificación, pues, ¿no? La clasificación de las enzimas. A ver, las enzimas pueden ser de dos tipos. O bien es una proteína simple, o sea, simplemente es una proteína y ya, no hay nada más. Una proteína que se va a unir a un sustrato, nada más. Y el segundo tipo es que sea una proteína conjugada, a la cual se le va a llamar enzima. ¿Qué es una proteína conjugada o enzima? Es la unión de dos componentes. Para que tú formes una proteína conjugada, tienes que tener unido una proteína y un cofactor. Esta proteína que se va a unir al cofactor se le va a conocer a coenzima. O sea, si es que tienes una proteína que no se une al cofactor, esa coenzima, sí. ¿Cómo sé que es coenzima? Porque cuando no está unida al cofactor, la proteína está inactiva, no cumple ninguna función. Si está inactiva, significa que es una coenzima, porque no es unida al cofactor. Si es activa, es una proteína simple, porque puede actuar por sí sola, independientemente de otros. Entonces, las proteínas inactivas que se unen al cofactor, o sea, la coenzima, cuando se unen ambos, se va a llamar holoenzima. Ahora, el cofactor puede ser de dos tipos. O bien es orgánico o bien es inorgánico. Si es orgánico, se le conoce como coenzimas. O sea, tú vas a unir una coenzima con una coenzima y formar tu enzima. Ese juego de palabras. Por ejemplo, tenemos a las coenzimas que derivan de las vitaminas, ¿no? O sea, por ejemplo, los que puse la profesora en la tabla, el complejo B, los que están acá, son cofactores orgánicos. El derivados de estas vitaminas de complejo B, ¿no? El derivado de la tiamina, de la B1, ¿quién es? El pirofosfato de tiamina, ¿no? ¿Qué función va a cumplir? El metabolismo energético de los carbohidratos. Eh, el, el derivado de la B2, el FAT y el FMN, ¿qué van a hacer? Van a participar en reacciones de oxidación-reducción. Tienen un gran poder reductor. Lo mismo función tiene el derivado de la B3, el NAT y NAT, nada más. Y así con cada ejemplo. ¿Qué pasa con la B7 y con la B12? Estas pueden actuar como tal, ya como un cofactor, o sea, como una coenzima, pues, ¿no? No necesariamente van a tener un derivado para que ese derivado sea la coenzima, sino que ellos mismos pueden actuar como la coenzima. Es como que ellos fueran directamente la coenzima y este B6, mediante un derivado, va a ser indirectamente la coenzima, ¿no? Pero es la misma idea. Eso, ahora, el cofactor también puede ser inorgánico. Si es inorgánico, es básicamente un ion metálico, ¿no? Que puede ser un hierro, un zinc, un magnesio, un manganeso. Zinc cuando se une a la anhidrasa carbónica, que es la anhidrasa carbónica es la enzima, pues no como tal. Entonces, este, acá están, ¿no? Los cofactores inorgánicos. Si tenemos la anhidrasa carbónica, que es, ya es una enzima, pero específicamente sería una holoenzima. ¿Por qué? Porque yo estoy uniendo un zinc, que es un cofactor inorgánico, con una proteína para que me forme la anhidrasa carbónica. Esa es la idea. Lo mismo con el hierro, se va a unir a una apoenzima para formar, en este caso, la prolil hidroxilasa, ¿no? Que es la que participa en la síntesis de colágeno, ¿no? La que permite la hidroxilación de prolina a hidroxiprolina. Y lo mismo con el cobre. En este caso, va a ser un cofactor inorgánico que se va a unir a la apoenzima para formar, en este caso, citocromosilasa. Y así, simplemente, son ejemplos. Ahora, ¿qué es un grupo prostético? Tanto un cofactor orgánico o inorgánico, o sea, si tienes una coenzima o un ion metálico, ambos pueden ser un grupo prostético. Pero la diferencia es que los orgánicos o inorgánicos se van a unir a una proteína para formar mieloenzima, ¿no? Cuando se une, puede que se unan, o sea, algunos ¿qué hacen? Ya, yo me uno a la proteína para formar mi enzima y luego
de la reacción química, la suelto y me voy a unir a otra proteína. Ya. ¿Otros qué hacen? Este, ¿Otros qué hacen? Ya, yo me voy a unir a una proteína para que haga la reacción química, pero luego de que termine la reacción química, yo me mantengo. O sea, es como que hay algunos cofactores que son permanentes, o sea, se mantienen unidos todo el tiempo, mientras que otros no. Los que se mantienen unidos todo el tiempo a su apoenzima se les va a llamar grupo prostático. Es esa ligera diferencia, nada más. Todo bien así. Un like, Ángel. Cualquier duda por chat o audio, normal. Y ahora vamos a ver que esto muy probablemente se venda, ¿no? La clasificación de las enzimas. En este caso, bueno, hay 6 clases, ustedes ya conocen eso, ¿no? Tenemos las oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. ¿Qué son las oxidorreductasas? Aquellas enzimas que van a participar en reacciones de oxidación y reducción. Porque aquí, en esas reacciones, ustedes saben que ¿qué hay? Transferencia de electrones. Nada más. ¿Qué es una transferasa? Aquellas enzimas que van a transferir grupos funcionales. Por ejemplo, fosfatos, o sea, por ejemplo, un fosfato va a ser transferido. También pueden ser grupos aminos, glucosilos o grupos monocarbonados, ¿no? Como se menciona en la PPT. Las hidrolasas, ¿qué son? Van a romper enlaces. ¿Cómo van a romper enlaces? Utilizando agua. Esa es la idea. Las oxidorreductasas también rompen enlaces. ¿Cómo? Mediante reacciones de oxidación y reducción. Las hidrolasas rompen enlaces. ¿Cómo? Utilizando agua. Las liasas también rompen enlaces, pero ya no utilizan agua ni tampoco hacen oxidación. ¿Qué es lo que hacen? Van a formar enlaces dobles. O en otros casos, pues anillos. Esa es la única diferencia. Esta es por oxidación y reducción, transferencia de electrones. Esta es por utilizar agua. Esta es por formar enlaces dobles o anillos. Las isomerasas, ¿qué hacen? Es cuando, digamos, una molécula, o sea, el sustrato, la fórmula del sustrato va a ser igual a la fórmula del producto. No se va a perder nada, ni se va a ganar nada. No se añade nada, ningún componente, tampoco va a soltar algún componente. Nada, nada, no pasa nada. Simplemente, ¿cuál es la diferencia entre el sustrato y el producto? Que la forma o la conformación, la estructura química de tu molécula va a ser distinta. Nada más. Cambia su forma, por así decirlo, pero la fórmula se mantiene. Ahora, una ligasa, ¿qué es? Enzimas que van a unir moléculas, ¿no? En este caso, ¿cómo va a ser esa unión? Con enlaces covalentes. Van a formar enlaces covalentes para que se unan moléculas. Ahora, acá hay un montón de ejemplos, ¿no? He colocado los ejemplos de la PPT y también ejemplos adicionales. A ver si entienden esa idea. Eh, a ver, si pueden prender su micro, cualquiera, no sé. Esta reacción que está acá, la arribita, la primera, ¿qué clase sería? Óxido reductasa. Ajá. Una ciudad reductasa. El- la- Simplemente, a ver, la idea que dijo la profesora es que para que tú reconozcas una reacción oxidorreductasa sin que te hagas mucha bola, es que cuando tú veas NAD, H o NAD positivo, o incluso FAT, si tú ves eso, de frente, clase 1, oxidorreductasa. Es lo que dijo la profesora. Para que lo reconozcas así fácilmente en la práctica, ¿no? Ahora, para que entiendas por qué es una oxidorreductasa, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero simplemente para que tú puedas nombrar rápidamente cuando veas una reacción, si tú ves NAD o FAT, va a ser una sinusoidal. Hay una transferencia de electrones. Entonces, ya. Esta segunda reacción, ¿qué sería? Isomerasa. Ajá, una isomerasa. ¿Qué era una isomerasa? ¿Se acuerdan? Cuando el sustrato y el producto mantienen su forma
Acá, ¿cuántos carbonos hay? Tres carbonos. ¿Cuántos carbonos hay? Tres carbonos. Hay un fósforo y lo mismo. Si se ponen a contar, es la misma cantidad. Pero ¿qué es lo que ha cambiado? Simplemente la estructura, la forma de la molécula. Nada más. Ha cambiado la forma. Esta reacción que está acá. Transferasa. Ajá. Este, ya, esta sería una reacción perdón, una enzima de clase 2, ¿no? Una transferasa. En este caso, acá la enzima es la alanina aminotransferasa, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¿Cómo yo reconozco que son transferasas? Yo tengo mis sustratos y tengo los productos, ya. La alanina, que es uno de los sustratos, ¿qué va a pasar? Uno de esos componentes es este grupo amino, que justamente si es grupo amino es un grupo funcional, ya de ahí lo sacan de la definición. Como es un grupo amino, que es el ion amonio, esta alanina va a soltar, lo va a perder. ¿A quién se va a unir ese grupo amonio? Al alfa cetoglutarato. Cuando la alanina pierde a su ion amonio, al grupo amino, se le conoce como piruvato. Y cuando la alfa cetoglutarato adquiere o capta a ese grupo amino, se le va a llamar glutamato. Esa es la única idea. Simplemente se ha transferido un componente, una molécula de mi primer sustrato a mi segundo sustrato. Nada más. Esta que está acá, la del tampón bicarbonato. ¿Qué clase sería la enzima? Liasa. Ajá, la enzima de la reacción del tampón bicarbonato es la anilasa carbónica. ¿Qué tipo? Una liasa, clase 4. ¿Por qué? Porque, ¿qué están haciendo acá? Acá no se está rompiendo enlaces utilizando agua, no se están rompiendo enlaces mediante reacciones de oxidación y reducción. Simplemente se forman enlaces dobles, acá participa mucho carbono, y no, esa es la idea. ¿No? ¿Qué pasa? Se une el bicarbonato con los protones, ¿qué producto se va a obtener? El carbono, el dióxido de carbono, perdón. Donde yo veo que se forman, en este caso, los enlaces dobles. En el dióxido de carbono, pues, ¿no? Cuando voy en una reacción, o sea, esto que está acá, a la inversa, no volteado. Mi sustrato sería, en este caso, el bicarbonato y el protón, y mi producto sería dióxido de carbono y agua. ¿Dónde está el enlace doble? Acá, pues, en el dióxido de carbono. ¿Cómo se forma? Acá está. Dióxido de carbono. Acá están los enlaces dobles. Entonces, ahí ustedes están viendo que es una alianza, porque se están formando enlaces dobles para romper los enlaces del sustrato. Entonces, lactosa te forma glucosa y galactosa. ¿Qué sería? ¿Qué clase sería la enzima? Ah, no te escuché. Bueno, Ya, ajá. Una hidrolasa. ¿Qué hace una hidrolasa? Rompe enlaces también. ¿Con qué? Utiliza agua. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Acá le voy a utilizar esto. Acá está la reacción. La lactosa se transforma en glucosa y galactasa. ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Con qué enzima? Con la lactasa. ¿Cómo? Utilizando agua. Le voy a añadir una molécula de agua a mi lactosa. Esa es la estructura de la lactosa. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Esta molécula de agua, a ver, primero, si ustedes ven bien, esta lactosa, en el centro, acá hay un carbono, ¿no? Saben que ese punto es un carbono y ese otro punto es un carbono. Ya. Están unidos ¿cómo? Mediante un oxígeno. Ya, entonces, cuando yo añado una molécula de agua, esta molécula de agua se va a unir acá, en esta zonita. Un hidrógeno de la molécula de agua se va a unir a este oxígeno. ¿Qué te va a quedar? Este carbono con este oxígeno y el hidrógeno añadido, o sea, carbono y OH. Este lo están viendo acá. Carbono y OH. Acá se rompe el enlace. ¿Y qué pasa con este carbono? Que está unido a este oxígeno. Este carbono, en este caso, se va a unir ¿a quién? Al OH restante que me queda de la molécula de agua, pues, porque yo primero usé un hidrógeno para este oxígeno. Ahora voy a utilizar el OH para este carbono. Y acá ven, acá está el carbono y el OH. Esta es la idea, nada más. ¿Qué es lo que he hecho?
añadir una molécula de agua para romper el enlace de la lactosa y formar mis productos, la glucosa y la lactosa. Esa es una hidrolasa. Esta reacción que está acá, la enzima, ¿qué clase, de qué tipo sería? Ligasa, No escucho. Tu micrófono está muy bajo de la persona que haya hablado. lo siento, ligasa. Ya me Ah, ya. Ajá. Es una ligasa. ¿Qué es una ligasa? Cuando tú veas síntesis, ¿no? O sea, unión de moléculas que te van a formar algo mayor. ¿Qué es lo que he hecho acá? Al acetilcoenzima se le ha añadido parte del bicarbonato para formar ¿qué? Malonil coenzima, para que esto se forme, ¿no? En este proceso, ¿qué se ha hecho? Utilizar energía, pero no estoy utilizando el fósforo del ATP para que se quede en mi producto. No, simplemente utilizo energía, pero toda esa estructura del ATP se va a mantener, va a seguir igual, solamente que separado, ¿no? Acá hay dos fósforos y acá hay un fósforo, ¿no? Si lo uno, ATP. No estoy utilizando acá el fósforo, por si acaso, para que se me mantenga mi producto. ¿Liberando qué? Un protón, nada más. O sea, estoy metiéndole cosas al acetilcoenzima para que se unan y me formen malonilcoenzima. Esa es la idea. ¿Esta qué sería? Ajá, una transferasa, ¿no? Lo que vimos antes. ¿Qué enzima me forma la glucosa? Glucosa 6-fosfato, la exoquinasa, ¿no? O la glucoquinasa, cualquiera de las dos. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Es una transferasa. ¿Cómo conozco que es una transferasa? A ver, acá tengo, al inicio que tengo glucosa, al final que tengo glucosa 6 fosfato. En el nombre, ¿qué es el añadido? Fosfato. Entonces, el grupo fosfato, que es un grupo funcional, ha sido transferido. ¿De dónde? ¿De quién? ¿A quién? Yo he transferido mi grupo fosfato del ATP a la glucosa. Cuando esa glucosa reciba ese grupo fosfato, se va a llamar glucosa 6-fosfato. Entonces, como ese ATP ya no tiene al grupo fosfato, pues va a quedar como ADP. Quedan dos de los. Nada más. Ahora, los ejemplos adicionales, ¿no? ¿Qué clase sería acá? A ver. óxido reductasa, Ajá, es uno, enzima de clase uno. ¿Acá qué era? La lactasa deshidrogenasa. ¿Acá quién es? Este, la... Acá la enzima se llama alcohol deshidrogenasa, ¿no? Saben que el etanol es un alcohol. Alcohol deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque simplemente les dije que si ven un NAD, o un NADH o FAT o FADH, ya de frente, clase uno por si generalitas. No saben mucho bola ahí. Esta que está acá, la fosfatasa alcalina. ¿Qué clase de enzima sería? isomerasa, ¿Por qué sería isomerasa? porque tiene la... No. ¿No? Mira, acá la fosfatasa alcalina es una hidrolasa. ¿Por qué? Claro, sería más fácil si es que acá al MUP le colocan más H2, ¿no? Porque cuando le colocan más H2, tú ya sabes que le están añadiendo una molécula de agua que justamente va a ser para romper el gas, ¿no? Entonces, es lo mismo, es como si fuera lactosa que forma glucósica lactosa. A la lactosa que he hecho, le he añadido una molécula de agua. Ya vieron la imagen. Ahora, vamos a ver acá. A esta estructura yo le añado una molécula de agua, ¿no? Un H2O. Imagínense que está por acá, añadido. Ahora, miren la estructura del inicio y del final. No puedo decir que es isomerasa, en primer lugar, porque al inicio tengo un sustrato y al final tengo dos productos. Y en las isomerasas no voy a tener uno y 2 o 2 uno, sino que va a seguir uno uno en esa relación. Es la misma fórmula, pero diferente estructura en una isomerasa. Como yo sé que es una hidrolasa, cuando yo le añado una molécula de agua, ¿qué pasa? A ver, veamos la imagen. Acá hay un CH3, acá hay un CH3. Toda esta parte que está acá sigue igual. Acá sigue igual. ¿Dónde se ha roto?
acá. Acá hay un carbono, acá hay un fósforo y acá hay un oxígeno. Un carbono, un fósforo y un oxígeno. Acá yo le he añadido una molécula de agua. ¿Cómo yo sé que le he añadido una molécula de agua? Porque yo voy a ver dos productos. Este carbono con este oxígeno se ha roto acá. Este enlace que está acá, ¿ven? Se ha roto. De la molécula de agua yo les dije, un hidrógeno de la molécula de agua se une al oxígeno. Acá está, OH. Y el resto, o sea, queda un grupo H de la molécula de agua, se une, en este caso, el fósforo. Acá está, fósforo OH. Entonces, si ustedes ya se ponen a contar si quieren la cantidad de moléculas que hay, dependiendo de cuál sea, ¿no? Van a ver que hay un H y un OH de más. No, perdón, un OH y un H de más. Entonces, ¿qué significa eso? Que se le añade una molécula de agua. Cuando se le añade una molécula de agua, es una hidrolasa. Esta que está acá, que encima, ¿qué clase de enzima sería? La alanina AGC más. Esa es isomerasa, ¿no? Ajá, es una isomerasa. Si ven uno, o sea, que en el sustrato hay un componente y en el producto hay un componente, muy probablemente sea isomerasa. ¿Y qué es lo que le dije? Se ponen a ver, pues, misma fórmula, mismo, ha cambiado algo, ha perdido algo, le ha añadido algo, no, tengo todo igual. ¿Qué es lo único que ha cambiado? La estructura. Acá a la izquierda, de carbono, que estaba un grupo amino, el ion amonio. Y a la derecha, que estaba un hidrógeno, un protón. En el producto que tengo a la izquierda, ya no tengo al grupo amino, sino que ahora tengo al protón. Mientras que a la derecha ya no tengo al protón, ahora tengo al grupo amino. Simplemente se cambió la forma, ¿no? Lo que ustedes conocen como L y D, es un isomerasa. La piruvato descarboxilasa, ¿qué clase de enzima sería? Liasa. Ajá, una liasa. ¿Cómo yo sé que es una liasa? Porque en bueno, primero, definición, liasa, ¿qué es? Rompe enlaces formando enlaces dobles. Ya, pues, se pueden a contar los enlaces dobles. ¿Cuántos enlaces dobles hay acá? Uno y dos. ¿Cuántos hay acá en los productos? Uno, dos y tres. Ya, hay un enlace doble de más. Se ha formado un enlace doble, liasa. Ahora, su explicación. El piruvato, bueno, la enzima, mejor dicho, la piruvato de carboxilasa se ha unido al piruvato, que es el citrato. ¿Qué eso tuvo como producto? Dióxido de carbono, nuevamente. En el dióxido de carbono, ustedes pueden observar el enlace doble de más, el que se ha formado, ¿no? Lo mismo que vimos en perdón, acá, en la ecuación del tamaño del carbonato, ¿no? Cuando formas CO2, ahí se añade un enlace doble, se forma un enlace doble, ¿no? Entonces, acá está, el enlace doble de más. Acá hay tres enlaces dobles y acá hay dos enlaces dobles. La piruvato de carboxilasa sería de clase 4, una liasa. Y la última, la glutamina sintetasa, ¿qué sería? Ajá, una ligasa, sí, de frente. ¿Cómo saben que es una ligasa? Porque a este sustrato se le ha añadido ATP y un grupo amino. Y los componentes que tienes, pues se le ha añadido, ¿no? Este grupo amino va a entrar ¿dónde? En este oxígeno. Ahí está, la unión. Acá está el grupo amino. Se le ha añadido. Nada más. Y así les pueden poner cualquier ejemplo, ¿no? Ay, me olvidaba, no lo coloqué acá, pero si les colocan esto ya deben saberlo, ¿no? Ahí está. Acá está. Les colocan este número, ¿no? 1.1.1.27. Simplemente fíjense en el primer número, y ese primer número te indica qué clase es, ¿no? Si es clase 2,
transferasa, si es clase 4, ligasa, si es clase 6, ligasa, pues, ¿no? Nada más. ¿Se entendió los ejemplos? ¿O quieren que repita alguno? No sé. Chévere. Ahora, ¿cómo se mide la velocidad de una enzima? Se puede hacer de dos maneras. Calculando la concentración de sustrato que desaparece, obviamente en un determinado tiempo, o la concentración del producto que se forma, también en un determinado tiempo. ¿No? Porque, ¿cuál es la idea? ¿Por qué, por qué puedo utilizar cualquiera de las dos? Porque el sustrato que se desaparece, cuando se hace la reacción, la misma cantidad va a ser el producto que se está formando, pues, ¿no? Porque en toda la reacción como tal, no se pierde nada ni se gana nada. Simplemente es un cambio en la conformación molecular, que tú pierdes sustrato, pero ganas producto. Se pierde la cantidad que pierdes es la cantidad que ganas, la que se forma, nada más. En la práctica, ¿cuál se utilizó? Me parece que es la concentración de sustrato que desaparece. Nada más. Ahora, ¿qué es el Km, no? Que es la constante de, bueno, no sé cómo se pronuncia, Michaelis. ¿Qué es el Km? Es la cantidad de sustrato, la concentración de sustrato a la que una enzima va a poder hacer su función, pero a la mitad de su velocidad máxima. Cantidad de sustrato de para que una enzima pueda hacer su chamba al 50% de la velocidad máxima, ¿no? Que es como lo definió la profesora, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario hallar el Km? Tres cosas. Primero, establece la concentración de sustrato, no sé. Segundo, identifica las isoenzimas. Tercero, mide la afinidad que tiene una enzima por su sustrato. Y a partir de esto, se concluyó que mientras tú tengas un valor más alto de la constante de Michaelis, va a haber menor afinidad de la enzima por su sustrato. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende esto? O sea, a ver, en cualquier reacción ya química, cuando hay digamos, una determinada cantidad de sustrato, una enzima va a trabajar. Sí, ya, normal. Esa es la función de cualquier enzima. Acelerar la reacción, ya. Mientras tú vayas añadiendo más sustrato, cuando aumenta la concentración de sustrato, esa enzima va a ver que tiene que hacer más trabajo, necesita más, esforzarse más. Entonces, la afinidad que va a tener por sustrato va a disminuir. Eso se entiende con este ejemplo de la profesora, de la isoquinasa y glucoquinasa. La isoquinasa tiene menor Km que la glucoquinasa, 0.1 milimolar. Y la glucoquinasa tiene 10 milimolar. Ya. Por ende, la isoquinasa va a tener, como tiene menor Km, va a tener mayor afinidad por su sustrato, por la glucosa. Cuando yo coloco, el ejemplo que dio la profesora es que la concentración de glucosa que hay en la sangre aproximadamente es de 4 o 5 milimolar. Cuando está esa cantidad, ¿quién está actuando ya? La isoquinasa. ¿Por qué? Porque su Km es menor, pues, ¿no? 0.1 milimolar es menor a 4 a 5 milimolar. Entonces ya está actuando en la isoquinasa. Tiene una mayor afinidad. ¿Qué sucede con la glucoquinasa? Cuando tengo de 4 a 5 milimolar, no puede trabajar la glucoquinasa. Aún no puede trabajar. ¿Por qué? Porque ella trabaja cuando encuentre una concentración mayor, cuando encuentre 10 milimolar. Si es que tú empiezas a comer carbohidratos, arroz, la concentración de glucosa en la sangre va a aumentar. Digamos que va a llegar a 12 milimolar. Cuando llega a 12 milimolar, ¿qué sucede? La isoquinasa está viendo que hay demasiado ese sustrato. Entonces, va a tener una menor afinidad por el sustrato. ¿Va a seguir trabajando? Sí, pero ya no va a poder trabajar solo. Necesita de la glucoquinasa. Ahí entra la glucoquinasa, que tiene una mejor función cuando hay una mayor cantidad de sustrato, que en este caso sería 12 milimolar. Entonces, si o sea, pregunta, ¿es mejor? Siempre va a ser mejor cuando, digamos,
Si la concentración de sustrato es menor, es mejor en esa situación. O sea, las enzimas van a trabajar en cuando la concentración... Las enzimas van a trabajar menor cuando haya poco sustrato. No necesariamente. Algunas sí, pero otras no. En este caso, la glucosidasa no. Hay enzimas que cuando ven que hay poco sustrato, trabajan de manera óptima. Mientras que hay otras enzimas, como la glucokinasa, que, que van a trabajar de manera óptima únicamente cuando vean que hay mucho sustrato, ¿no? Entonces, esa es la única variación. Ahora, por eso coloco acá, ¿no? Cuando la concentración, en este caso, es mayor a 0,1 pero menor a 10, ¿quién está trabajando la glucokinasa? ¿Y quién no está trabajando acá? La glucokinasa. Solamente se activa la glucokinasa cuando la concentración supera 10 milimolar, en este caso, ¿no? Para la glucosa. Y bueno, esta gráfica que, bueno, es simplemente gráfica de Michaelis, acá salió el término de KM, ¿no? La constante de Michaelis, te grafica que mientras agregues más sustrato, las enzimas van a tener que trabajar más, pues, ¿no? Entonces, si una enzima ve que hay demasiado sustrato, a medida que tú aumentes sustrato, la enzima va a tener que trabajar más rápido, o sea, aumenta la velocidad. Esa es la idea. La velocidad máxima, ¿cuándo va a ser? Cuando una enzima ya no pueda trabajar de más, porque ya llegó a su límite. Todos tienen un límite, cierta capacidad. Entonces, vas a llegar a un determinado momento en que tú has agregado cierta cantidad de sustrato en la que la enzima ya no puede hacer más, ya no puede seguir aumentando la velocidad. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Justamente lo que les dije, si sigues aumentando la concentración de sustrato, va a trabajar ¿quién? Otra enzima que se active cuando haya demasiado sustrato, en este caso la glucokinasa. Esa es la idea. Ahora, factores que afectan la actividad de las enzimas, ¿no? La actividad enzimática. Eh, Principalmente la profesora explicó dos. El efecto del pH y el de la temperatura. A ver, un momento. Ya. Primero, el efecto del pH. Las enzimas obviamente trabajan en un pH óptimo. O sea, a este cuadro de abajo, ¿no? La pepsina trabaja mucho mejor en un pH más ácido. La arginasa trabaja mucho mejor en un pH más alcalino. La ureasa trabaja mucho mejor en un pH medianamente neutro. Entonces, depende, cada enzima es diferente porque trabaja en un pH distinto. Cada una tiene un propio pH óptimo. Entonces, si es que hay una variación de ese pH, si es que estoy trabajando con la ureasa y mi pH se hace más ácido, en esta curva, al inicio, va a trabajar menos. No me funciona la enzima. No se producen reacciones, en este caso químicas. Y así con cada enzima. Ese es el efecto del pH. ¿Qué es lo que pasa acá? Esa curva que se hizo en la práctica, ¿no? Se tiene una gráfica en el eje Y, la velocidad de producto formado, en el eje X, pH básicamente, ¿no? Que en este caso, para una determinada enzima, imaginemos que acá está la ureasa, ¿ya? Imaginemos que esta gráfica es para la ureasa. La ureasa trabaja mucho mejor cuando su pH está entre 7 y 8, por aquí. 7,6, 7,8, por ahí. A ese pH, la ureasa trabaja muy bien. ¿Cómo sé que trabaja muy bien? Porque tiene una mayor velocidad. Esa es la idea. Y si hay una mayor velocidad, la energía de activación es menor.
Recuerden esa relación inversamente proporcional. Ahora, puede que el pH varíe, ¿no? Si es que el pH varía, puede ser muy ácido, muy alcalino. ¿Y eso qué puede causar? Cambios en la ionización, que pueden ser en este caso de 4 tipos. Los cambios, primero ese cuadrado azul, ¿no? Cambios en ionización de otros grupos de la enzima. ¿A qué se refiere? A ver, esos grupos, cuando digan grupos, se refieren a aminoácidos como tal, ¿ya? O sea, son cambios en la ionización de otros aminoácidos de la enzima. Cuando dice otros aminoácidos, se refiere a aminoácidos que no están participando en el sitio activo. Recuerden que la enzima, una parte de la enzima es el sitio activo, el sitio catalítico. ¿Ya? Entonces, la otra parte no hay sitio activo. Entonces, en esas otras partes hay aminoácidos que se pueden ver afectados. Que si son afectados por una variación de pH, ¿qué va a pasar? Pues la enzima no va a poder cumplir su trabajo, porque eso indirectamente va a afectar, en este caso, al sitio activo, para que la reacción química no se dé correctamente. La enzima no funciona bien. ¿Dónde ocurre el problema? En aminoácidos que están en otro lugar distinto al sitio activo. El cuadro verde, campos en la ionización de grupos que están envueltos en la catálisis propiamente dicha. Cuando ustedes lean catálisis, se refiere a que son aminoácidos que se encuentran o que participan en la reacción como tal, ¿no? O sea, que están en el sitio activo, porque ellos interactúan con el sustrato para que se puedan unir. Entonces, aquellos aminoácidos, cuando se varía el pH, se van a ver afectados ¿quién? Va a haber cambios en la ionización de quiénes? De aminoácidos, que en este caso participan directamente en la reacción química, ¿no? Cuadro amarillo, cambios en la ionización de aminoácidos del sustrato para sustituirse con la enzima. En el verde y el azul hablamos de aminoácidos que pertenecen a la enzima. El azul es aminoácidos de la enzima que no forman parte del sitio activo. El verde son aminoácidos de la enzima que van a participar en la reacción química. El amarillo son aminoácidos del sustrato, ya no de la enzima. O sea, una variación de pH va a hacer que ese sustrato que contiene aminoácidos se vean alterados, ¿no? Hay cambios en su ionización. ¿Y eso qué va a hacer? Que no se puede unir correctamente al sitio activo de la enzima y no se produce la reacción. El rosado, cambios en ionización de aminoácidos que están involucrados en la fijación del sustrato. ¿A qué se refiere? Aminoácidos que en este caso se encuentran ¿dónde? Acá. Se encuentran en el sitio activo. ¿Y cuál es la función de esos aminoácidos que están en el sitio activo? Permitir los enlaces del sustrato con la enzima, que son, en su mayoría son enlaces covalentes. Si esos aminoácidos que permiten la unión sustrato-enzima se ven afectados, es porque ha habido una variación de pH. Esa es la idea. Temperatura. En pocas palabras, si tú aumentas la temperatura demasiado, ¿qué pasa? Desnaturalización de las proteínas, ¿no? ¿Qué va a pasar eso? Una gran cantidad de energía, que es demasiado, o sea, tu cuerpo no resiste. Las enzimas no dan para más. Entonces, se deja de mantener la vida, básicamente. En este caso, una determinada enzima, no sé, cualquiera, tiene su pH óptimo, ¿dónde? Ah, no, perdón, ¿a qué temperatura? Trabaja mucho mejor a una temperatura entre 40 y 50, ¿no? Aproximadamente 47, por ahí. Ahí trabaja mucho mejor. Pero si es que tú aumentas la temperatura, se naturaliza. Y si es que tú bajas la temperatura, ¿qué pasa? La energía es muy poca para que se pueda superar la energía de activación, se podría decir. O sea, para que se produzca una reacción química, necesitas suficiente energía. Si es que la temperatura disminuye tanto, no se va a alcanzar esa energía necesaria para que se produzca la reacción. Esa es la idea. Entonces, en medida que vayas a aumentar la temperatura, ¿qué te dice acá? Por cada 10 grados Celsius que señala de temperatura, en ese caso, la velocidad se va a duplicar.
Esa es la idea. Por cada 10 de temperatura, es la velocidad se va a duplicar. Nada más. Y este cuadro que te explica que, que las enzimas en humanos y en bacterias van a trabajar, o su trabajo va a ser más eficiente en diferentes temperaturas, ¿no? En este caso, de un ser humano, va a ser pues 37 grados, 5. En cambio, si llegamos a 40, ya es muy peligroso. ¿Qué pasa con las bacterias? Ellas sí tienen más resistencia a la temperatura, o sea, altas cantidades de calor. Entonces, ellas trabajan mucho mejor en 77, por ejemplo, ¿no? Nada más. Es una, digamos, diferencia según sea la especie. Finalmente, inhibición enzimática. ¿Qué es inhibición enzimática? Un proceso que básicamente es cuando, digamos, a ver, la, la actividad de la enzima o bien se reduce o bien se detiene, ¿no? O sea, se bloquea. ¿Por qué se bloquea? Porque la enzima ya no puede hacer su trabajo con el sustrato porque un inhibidor, digamos, se ha metido ahí, se ha colado. Y ese inhibidor, la presencia de ese inhibidor, hace que no se dé la unión, en este caso, de la enzima con el sustrato, para que se formen productos. ¿Cuál es la característica de la inhibición enzimática? Como mencioné, reduce o bloquea la velocidad al unirse a la enzima, pues, ¿no? Porque la enzima se tiene que unir al sustrato para aumentar la velocidad. Pero si es que quien se une a la enzima es el inhibidor, ya no se aumenta, pues, se reduce y bloquea la velocidad. Ya no hay una reacción. Son específicos, o sea que tú no puedes tener un inhibidor que actúe sobre todas las enzimas de tu cuerpo. No, son selectivos, se podría decir. No actúan en determinadas enzimas. Que alteran grupos catalíticos. Cuando yo les dije, cuando habla de catalíticos, se refiere al sitio activo, al sitio catalítico de la enzima, que es donde se une el sustrato de la enzima. Van a alterar a esos grupos, a esos aminoácidos que participan en la unión, ¿no? Y te bloquean el sitio activo. ¿Qué más? Altera la estructura de la enzima. O sea, este segundo caso se refiere a qué? A que puedes tener un inhibidor que en este caso se une a la enzima, pero no al sitio activo, sino, digamos, los lugares donde no hay sitio activo. ¿Y eso qué va a causar? Que pues la enzima cambie su conformación como tal, ¿no? Su estructura química, pero no llega a desnaturalizar. ¿Dónde se puede aplicar esto? Para identificar aminoácidos del sitio catalítico, o sea, del sitio activo. Y para, bueno, sí, o sea, son fármacos que se utilizan para diversas enfermedades, como una posible solución, o como tratamiento, básicamente. En primer lugar, inhibición permanente. ¿Qué es inhibición permanente? Es cuando un inhibidor, un fármaco, que es un inhibidor, se va a unir al sitio activo de la enzima. Cuando se une al sitio activo de la enzima, ¿dónde se une acá? Se une acá, al sitio activo de la enzima, al sitio catalítico de la enzima. ¿Qué hace? Lo modifica. Y por ende, ¿qué va a hacer? Que el sustrato no se pueda unir a la enzima. Entonces, ¿cómo se une a la enzima? Formando enlaces covalentes. ¿Eso qué hace? Modifica la estructura de la enzima. Por ende, cuando se modifica la estructura de la enzima, ya no se va a poder unir al sustrato. ¿Por qué es permanente? Porque esa modificación de la enzima ya no se puede recuperar, ya no se arregla, ya no hay una solución. Se tiene que producir o sintetizar más enzimas para que puedan interactuar con el sustrato. Por eso coloco acá, unión irreversible entre la enzima y el inhibidor. Y por ende, la enzima ya tiene una pérdida funcional, una disfunción. Ya no cumple sus funciones básicas. El ejemplo que dio la profesora, me parece que fue en Japón, no sé. El gasarín, que es un compuesto organofosforado, es tu inhibidor. ¿Qué es lo que hizo? ¿A quién inhibió? A la enzima, que es llamada acetilcolinesterasa. Esta es la enzima.
Cuando se une al sitio activo de la acetilcolinesterasa, que forma enlaces covalentes. Un tipo de enlace covalente, el enlace éster. Ahí está el enlace covalente. ¿A quién se une? Al grupo hidroxilo de la serina, que es uno de los aminoácidos que se encuentra en el sitio activo, en el sitio catalítico, para modificarlo. Entonces, la acetilcolinesterasa, que es la enzima, normalmente permite que la acetilcolina me dé como productos acetilcolina. Pero cuando actúa el casarín, inhibe a la acetilcolinesterasa, uniéndose a su sitio activo, específicamente se une el grupo H de serinas que hay en el sitio activo de esta enzima, forman enlaces éster, que es el enlace covalente, y eso hace que pues, ya no pueda actuar, mejor dicho, que la acetilcolinesterasa ya no se puede unir a la acetilcolina, y ya no se formaría la acetilcolina. Inhibición competitiva. Es bueno, lo que el mismo nombre te lo dice, ¿no? ¿Quiénes compiten? Inhibidor y sustrato. ¿Por quién? ¿Quién alcanza más rápido el sitio activo de la enzima? Esa es la idea. Esos dos compiten para ver quién llega primero al sitio activo, para ver quién se une primero a la enzima. Si es que se une el sustrato, no pasa nada. La reacción se da bien. Si es que se une el inhibidor, ahí está el problema. Otra característica, el inhibidor y el sustrato tienen que tener una estructura similar. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, las enzimas son específicas, tienen una alta especificidad de su característica. Puede ser absoluta o amplia, o sea, tienen una estructura determinada para un determinado sustrato. No se pueden unir a cualquier sustrato. Es por eso que el inhibidor tiene que tener una estructura similar al sustrato, para que también pueda tener una estructura similar, o mejor dicho, coincidente con la enzima. Esa es la idea. ¿No? Acá está la reacción como tal, enzima más sustrato, te produce el complejo enzima sustrato, que te da enzima más producto. El inhibidor se une, le gana al sustrato, se une al sitio activo de la enzima, se forma el complejo enzima inhibidor, lo cual ya no permite que se forme producto. ¿No? Y ¿cuál es otra característica? Que cuando hay inhibición competitiva, la constante de Michaelis se altera, varía, pero la velocidad máxima se mantiene estable. Y esto que les mencioné, estos dos ejemplos de abajo, el metotrexato y el ácido fólico, esto me refiero con que el inhibidor y el sustrato deben tener una estructura química similar, parecida. El metotrexato es el inhibidor, el ácido fólico con sus derivados son el sustrato, ¿no? Como pueden ver, la estructura química es similar, ¿no? Simplemente acá hay un grupo amino, mientras que en el sustrato hay un grupo hidroxilo, ¿no? Y acá hay dos grupos metilo, mientras que en el ácido fólico hay protones. Pero la estructura en general es similar. Cambian algunos cositas. Un momento. Bien. Explicando un poquito esto o sea, ¿por qué en inhibición competitiva se altera el KM, pero la velocidad máxima es estable? La idea es que, o sea, cuando el inhibidor entra, ¿qué pasa? A ver, o sea, en un medio yo tengo cierta concentración o cierta cantidad de sustrato, y yo tengo cierta cantidad de enzimas, ¿no? Que se van a unir al sustrato, para que se la reacción y se den productos. Cuando se añade inhibidor, el inhibidor se une a las enzimas. Entonces,
el sustrato, ¿qué va a pasar? Si es que ¿cuál es la solución para la inhibición competitiva? Aumentar la concentración de sustrato. Porque cuando tú aumentas la concentración de sustrato, lo que hace esa gran cantidad de sustrato es desplazar al inhibidor para que puedan unirse a tu enzima. Es por eso que si tú añades ¿qué estoy haciendo? Aumentando la concentración de sustrato para desplazar al inhibidor y que se den las acciones. Entonces, ¿qué se está alterando? El KM. ¿Qué era el KM? Concentración de sustrato, ¿no? Ahora, ¿por qué la velocidad máxima es estable? Porque si es que no hubiera inhibidor, ya las enzimas trabajan con el sustrato en una velocidad determinada. Y si es que hay inhibidor, cuando yo aumento la concentración o la cantidad de sustrato, ¿y por qué hago eso? Porque yo quiero trabajar a la misma velocidad máxima que hacía antes. Es por eso que sigue estable, no cambia la velocidad. Otros ejemplos de inhibición competitiva es este cuadrito que se acá. A ver, lo normal es que el UMP, que es el sustrato, en este caso, a él se le une esta enzima, que es la timidilato sintasa, para formar el producto que es el DTMP, ¿no? Y eso te permite la síntesis de ARN. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es el inhibidor? Un derivado del fluorouracilo. Ese derivado, que es el inhibidor, va a unirse ¿a quién? Al sitio activo de esa enzima, del UMP. Entonces no va a permitir que el timidilato sintasa se una. No se va a formar DTMP, no va a haber síntesis de ADN. ¿Qué más pasa? Otro ejemplo. El 7,8 de hidrofolato es el sustrato. El producto, tetrahidrofolato. Y enzima que permite esa acción, dihidrofolato reductasa. Inhibidor, metotrexato. ¿Qué es lo que pasa acá? El metotrexato se une al sitio activo del 7,8 de hidrofolato. Le gana a la dihidrofolato reductasa y no permite la formación de tetrahidrofolato. Es la inhibición, ¿no? Y obviamente, el 7,8 hidrofolato es un derivado del ácido fólico. Por ende, el metotrexato tiene que tener una estructura química similar a ese 7,8 de hidrofolato, para que se pueda unir, en este caso, a la enzima. Bueno, acá coloqué, ¿no? Este sería el inhibidor, esta es la enzima a la que se unen, inhibidor, enzima, y este otro ejemplo, ¿no? El trimetoprim sulfametazol, que en este caso, en conjunto se le conocía como Valtrin, me parece que estaba en la PPT. Esos también actúan sobre la dihidrofolato reductasa. Lo único que le añade la profesora es que ese inhibidor, digamos, actúa mucho mejor o es mucho más rápido cuando hablamos de enzimas, o sea, de hidrofolato reductasa que hay en bacterias, en comparación de mamíferos. Nada más. Son ejemplos. Ahora, inhibición no competitiva. Es cuando el inhibidor se va a unir, como dice, se une a la enzima en un sitio distinto al sitio activo. En inhibición competitiva, el inhibidor se une al sitio activo. En la no competitiva, el inhibidor ya no se une al sitio activo, se une a otro lugar de la enzima, sea, digamos, por acá, más o menos, alrededor, que no sea en el sitio activo, el sitio catalítico. Entonces, ¿eso qué va a causar? Que la enzima cambie su conformación, su estructura química. ¿Y eso qué va a afectar? Ahora vemos eso. El inhibidor se une, en este caso, o bien a la enzima, o bien se puede unir al complejo enzima-sustrato, cuando está en el estado de transición. Puede ser cualquiera de las dos. Pero, ojo, cuando digo que se une a la enzima, no me refiero al sitio catalítico, no me refiero al sitio activo. Se une a otro lado de la enzima donde no hay sitio activo. Esa es la idea. Porque si se uniera al sitio activo de la enzima, no se podría aplicar inhibidor a la enzima, al complejo enzima-sustrato, porque el sustrato no se uniría a la enzima. Es por eso que el inhibidor se une a otro sitio diferente de la enzima, donde no hay sitio activo. Entonces, ¿qué más? El sustrato se puede unir a la enzima, pero eso no va a funcionar bien. ¿Por qué? O sea, el inhibidor se une, digamos, a la zona inferior de la enzima. En la parte superior de la enzima está el sitio activo.
Entonces, inhibición competitiva, el inhibidor no se une al sitio activo. Ya, ¿qué hace el inhibidor? Se une a la enzima, a otro lado, y cambia su estructura, la modifica. Cambia, ya no puede ejercer su función bien la enzima. Entonces, pero eso hace que el sustrato ya no pueda unirse al sitio activo, ¿no? El sustrato sí se puede unir al sitio activo, pero aún así, a pesar de que se une al sitio activo en la forma compleja encima del sustrato, no se van a formar bien los productos, porque el inhibidor que se ha unido a un sitio diferente del sitio activo le cambia la estructura de la enzima, entonces ya no cumple la misma función. Ahora, también, lo contrario a inhibición competitiva. Acá, ¿quién se altera? La velocidad máxima. ¿Quién es estable? El Km. Entonces, ¿cómo se explica esto? Lo que les mencioné. ¿Por qué Km es estable? Es Km, concentración de sustrato. A pesar de que se aplique un inhibidor, no afecta a mi sitio activo. El sustrato se va a seguir uniendo al sitio activo. Y es por eso que la concentración de sustrato, el Km, se mantiene, no varía. ¿Por qué sí varía la velocidad máxima? Porque si es que no hay inhibidor, ya está a una determinada velocidad. La enzima cumple bien y el sustrato cumple bien su función. Si es que hay inhibidor, el sustrato aún se puede unir a la enzima, pero ya puede que en algunos pocos casos forme producto, pero a una menor velocidad, porque la enzima ya no tiene su conformación inicial, su estructura inicial, debido a que el inhibidor se ha unido y ha cambiado su conformación. Esa es la idea. El ejemplo que se da, el ácido micofenólico es inhibidor, la enzima es la MP deshidrogenasa. ¿Qué hace el ácido micofenólico? Se une a la IMP deshidrogenasa, pero a un sitio distinto al sitio activo. No se une al sitio activo. Entonces, eso hace que mi sustrato deje de unirse a la enzima. No, se puede seguir uniendo, pero la enzima ya no va a trabajar bien. Los productos ya no se forman lógicamente. ¿Eso dónde se explica? Que, bueno, el ácido micofenólico es un fármaco que evita que se formen los ácidos nucleicos que son necesarios para la proliferación del linfocitos CIB. O sea, cuando se coloca un injerto a una persona de un órgano a otro órgano, la respuesta inmune es la proliferación de linfocitos T y B. Entonces, esos linfocitos C y B tienen ácidos nucleicos necesarios para que ellos puedan trabajar bien. Entonces, si es que no hay inhibidor, nuestro cuerpo normalmente va a proliferar la cantidad de linfocitos T y B. O sea, se rechaza el injerto. Si es que hay inhibidor, ¿qué hace? Evita que en este caso se forme, o sea, evita que el IMP forme GMP, porque el GMP es útil para la síntesis de estos ácidos nucleicos que necesitan los linfocitos T y B, ¿no? Es por eso que el ácido nucleofenólico evita que se formen esos ácidos nucleicos, o sea, que evite que se forme GMP, para que no se rechace el injerto que se ha colocado en la persona, pues, ¿no? Para su vida. Ya está. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Clarín. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Ya, bueno, chicos, ahí queda, pues. Este repaso. Sigan estudiando, suerte mañana. No se puede hacer mucho ya.